Congresista Violeta. La congresista Espinosa le está pidiendo una interrupción. Congresista Espinosa. Muchas gracias. Por su intermedio, congresista. Efectivamente, ¿cuál es la preocupación? Es que estamos asignando una sanción política prácticamente de desaparición del partido político. Como yo, como partido político, tengo la garantía de que lo que me dijo el Ministerio Público o el Poder Judicial respecto a un aportante es correcto, porque después la responsabilidad la asume el partido político. Mínimo, en cualquier tipo de operación tienes que tener un comprobante o una garantía, no sé si será una inscripción con sello de agua, que es tan fácil ahora con el sistema tecnológico que te garantice. ¿Por qué? Al final la única responsabilidad recaería en el partido político. Entonces, nadie más asume responsabilidades. Ahora, por ejemplo, se libera a alguien. Si no está en el sistema, en el seguimiento, ¿a quién responsabilizamos? Ese es el gran bonetón. O sea, yo no tengo responsabilidad porque yo hice la consulta. No, no tengo responsabilidad porque yo te dije y te garanticé. O sea, lo único que vamos a hacer es trasladar una serie de responsabilidades, abrir una serie de procesos, no solo administrativos, sino penales, porque son de responsabilidad penal y es gravísimo. Entonces, yo me pregunto cómo garantizar que la información que yo recibo de un organismo, que además me va a sancionar como partido político, es eficaz, es valedera, si al final nadie tiene responsabilidad. Esa es una preocupación que coloco sobre la mesa, señora congresista. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Y creo que las dos interrupciones nos sirven para poder adentrarnos un poco más en este debate. Primero, en relación a lo señalado por la congresista Glave. Obviamente el oficial de cumplimiento va a ser responsable única y exclusivamente de la información respecto de la cual certifica. Le voy a poner un ejemplo. Si es que uno le consulta al oficial de cumplimiento, ¿puedo recibir donación del señor X? El oficial de cumplimiento hará su verificación en estos sistemas informáticos abiertos, validará, hará su acta y le dirá sí puede recibir. Lo que eso no te va a relevar de responsabilidad penal, administrativa, es si es que, por ejemplo, fruto de esa donación se han producido otro tipo de sanciones o delitos. Vamos a decir una cosa así: el oficial de cumplimiento, porque te dijo que podías recibir un dinero o podía validar la recepción de una donación X, ¿te releva de que haya una eventual organización criminal al interior de la organización política? No, porque esa no es la función del oficial de cumplimiento. La eventualidad de tener una organización criminal al interior de una organización política, si es que eso ocurriese, si no lo detecta el oficial de cumplimiento y nunca ha hecho un informe sobre eso, obviamente el oficial de cumplimiento no se va a volver en una suerte de pararrayos para evitar de que los líderes de la organización política tengan responsabilidad respecto de ese supuesto eventual delito de existir. Entonces, no confundamos, el oficial de cumplimiento va a ser responsable de las decisiones y de las recomendaciones o de las aprobaciones que específicamente haga. Entonces, eso será materia de una reglamentación, pero eliminar la posibilidad de tener un sistema de compliance al interior de las organizaciones políticas en un proceso de reforma que precisamente tiene que ver sobre financiamiento de organizaciones políticas, a mí me parece un tremendo error. Y ojalá que lo podamos reconsiderar, que tiene que ser reglamentado, por supuesto, y el problema es que de repente aquí, en esta ley, no vamos a entrar al detalle de la reglamentación, pero sí podemos por lo menos crear la figura y permitir que sean las instituciones electorales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, las que lo hagan. De repente ni siquiera el propio Parlamento, puede ser enteramente un tema reglamentario del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE quienes digan qué es posible hacer a través de un sistema de cumplimiento y qué no lo es. La congresista Glave pide una tercera interrupción, si lo permite. Muy breve, congresista, por favor. Muy breve, presidenta. Lo que pasa es que la manera en la que se colocó planteaba que el oficial de cumplimiento, si es que revisaba algo, excluía cualquier tipo de responsabilidad penal hacia adelante, presidenta. Eso fue lo que se colocó. Entonces, nuevamente, un oficial de cumplimiento puede ser un factor de prevención, una alerta. Y dentro de la propia ley de responsabilidad administrativa, responsabilidad penal de la persona jurídica, hay un conjunto de supuestos por los cuales, si la entidad, la persona jurídica, tiene
tiene estas alertas, entre ellas el oficial de cumplimiento, la responsabilidad de la persona jurídica queda salvada, pero no la responsabilidad de los funcionarios en caso un fiscal pueda encontrar elementos que abren investigación. Ese era el punto, Presidenta. La manera en la que se colocó no era que el hecho de colocar un oficial de cumplimiento restara la responsabilidad de la persona jurídica dentro de la lógica de incluir a las personas jurídicas en la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que excluía a la persona de poder ser sujeto de algún tipo de investigación. Y eso excluía la materia de investigación fiscal, Presidenta, y por eso es que nos opusimos en su momento. Gracias, congresista Violeta. Congresista Violeta, para que termine. Gracias, no, pero es que no podemos dejar de perder de vista que el objetivo de un oficial de cumplimiento es precisamente que asume la responsabilidad respecto legales y las consecuencias legales respecto de lo que recomienda, sino para qué tienes un oficial de cumplimiento, entonces mejor ni lo pongamos, si la lógica es esa. Entonces, Presidenta, podemos entrar en un debate más profundo sobre esto. Yo quiero dejar anotado que esta figura es una de las figuras que se está utilizando en todo el sistema privado, incluso empresas peruanas, pero en el sistema transnacional con muchísimo éxito. Y cuando se ha debatido en diversos foros académicos la posibilidad de tenerlo en el sistema de organizaciones políticas, a mí me parece que podría ser un avance interesante, que parecería a veces que estamos renunciando a ello. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Presidenta, tenía que ver con algo que había adelantado sobre regular de manera adecuada el proceso electoral. El proceso electoral ha pasado a ser un proceso con 270 días de anticipación al día de las elecciones presidenciales, a ser uno que ahora va a tener en promedio 320 o 400 días previos en función de lo que se defina, por la sencilla razón que ahora no solamente vamos a tener las elecciones regulares como las hemos tenido, sino vamos a tener además un proceso previo de primarias, y antes de esas primarias lo que se llama incluso los actos de democracia interna propio de la organización política, porque hemos establecido también de manera excepcional que los partidos que ya están constituidos pueden tener actos previos a fin de validar sus candidatos que luego van a ser sometidos a primarias, con lo cual el calendario que finalmente nos termine entregando la OMPE, una vez que se termine este proceso de reforma, va a ser mucho más extendido. Y ese proceso previo no puede quedar exento de publicidad electoral o de propaganda, porque publicidad electoral no existe. No puede quedar exento de la propaganda electoral, porque todo acto de democracia de cara a la ciudadanía tiene que comunicarse a la ciudadanía y la gente tiene que saber por quién va a votar y por qué va a votar por esa persona. Por lo tanto, es lógico que estos periodos por los cuales los partidos puedan comunicar sus propuestas a la ciudadanía tienen que ser ampliados. Y finalmente, insistir en esta idea de que en el 29B punto 2, segundo párrafo, se dice: la Oficina Nacional de Procesos Electorales distribuye en forma igualitaria el tiempo total del acceso a radio y televisión entre las organizaciones políticas participantes con candidatos inscritos en el proceso electoral. O sea, se refiere exclusivamente a la segunda etapa, no se refiere a la etapa de primarias, pero incluso en esa segunda etapa hay que considerar lo siguiente. Si bien es cierto, la estadística dice que más del 50% de los recursos de una campaña política se van a la televisión, lo cierto es que eso no tiene por qué ser siempre así. Todos los partidos políticos pueden diseñar estrategias de comunicación distintas y, por lo tanto, si es que un partido, como señalaba la congresista Salgado, tiene X soles para, digamos, como subsidio indirecto del Estado para hacer su propaganda electoral, ese partido puede decir: yo lo quiero utilizar de mejor manera en esto. Y es más, usted contrátemelo, no me lo transfiera a las cuentas de mi partido, pero lo que usted tiene que saber que yo quiero utilizar el 70% en televisión, 20% en radio, 10% en redes sociales, o como fuese, o al revés, solo 10% en radio y televisión y lo demás en redes sociales y radios del país, en un listado que el partido distribuye según su propia estrategia. Pero lo que no puede ser es que desde el inicio haya una suerte de camisa de fuerza que limite la estrategia de comunicación de las organizaciones políticas. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Recuerden, señores congresistas, que también está acompañándonos generosamente con su tiempo y su conocimiento el doctor Luis Solari de la Fuente. Él ha hecho una presentación bastante bastante positiva en términos de aporte de los criterios que se deben tener al momento de legislar sobre financiamiento de organizaciones políticas. Él nos está acompañando también para responder preguntas
Así que, como quiera que el tiempo se nos ha extendido bastante, yo les rogaría que los que tengan comentarios que hacer con respecto a su presentación o preguntas que formular, que él nos pueda complementar para poder enriquecer el debate, también lo vayan haciendo en este momento. Congresista Takayama y finalmente después congresista Andrade. Gracias, presidenta. Para saludar al señor ministro Vicente Ceballos y, por supuesto, también saludar y darle la bienvenida al doctor Luis Solari. Presidenta, el proyecto de ley 4189 propone que las organizaciones políticas presenten 2 entregables obligatorios sobre la información financiera de los aportes, que son los ingresos recibidos y los gastos efectuados durante la campaña electoral. La OMPE establece los plazos de presentación contabilizados desde la convocatoria de elecciones con al menos una entrega durante la campaña electoral. Mi pregunta a través suyo, presidenta, sería: ¿cuál es la finalidad de que las organizaciones políticas presenten al menos un entregable durante la campaña electoral, más aún cuando durante dicha época los esfuerzos de toda organización política, por ende, de los candidatos y todos los militantes y simpatizantes que están dentro de la campaña están precisamente en eso, en la campaña en ese momento? Y la segunda pregunta sería: ¿por qué se excluye a los candidatos si en la norma actual se señala que ellos deberán presentar un entregable en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial de la resolución que declara la conclusión del proceso electoral? Esas son las 2 preguntas para el señor ministro. Por su intermedio, señora presidenta, muchas gracias. Gracias, congresista Takayama. Congresista Andrade. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro de Justicia y a nuestro invitado, el doctor Luis Solari. Presidenta, en la propuesta de modificación presentada en el proyecto de ley 4189, se propone incorporar el delito de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos. En la mesa técnica realizada el 12 de julio pasado, se señaló que este delito no busca proteger la información oficial que se da de la OMPE, sino que se reprime a quien entregue al interior de la organización política información falsa. También se señaló que la tendencia es a no dejar ningún espacio de impunidad. Sin embargo, presidenta, ello no se aprecia de la propuesta del delito, pues solo se propone que sea delito la entrega de información falsa. Pero, ¿qué pasa si la conducta es falsear la información financiera y contable de la organización política con el fin de reportar un estado financiero que no existe? ¿Esta conducta no estaría sancionada, corriéndose el riesgo de generar un espacio de impunidad, presidenta? Es la pregunta que yo quiero formular también al ministro de Justicia. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Andrade. ¿Algún otro señor congresista va a hacer alguna reflexión o pregunta? Le damos entonces el uso de la palabra al doctor Luis Solari a fin de que pueda hacer una reflexión y un resumen sobre todo lo que se ha expuesto en este momento, y después tendrá la palabra el ministro para que pueda absorber las preguntas que quedan pendientes. Doctor Solari. Muchas gracias, señora presidenta. Y gracias por las reflexiones que he escuchado. Todas, por supuesto, importantes porque buscan resolver un problema. Pero vuelvo al punto donde yo comencé la reflexión, que es un problema que está afectando todo en el mundo, que es este problema de que hay tanto por hacer y cada vez más rápido, en una situación de cambio amplio, complejo y rápido, que todo cambia, la legislación, la educación, la química, todo está cambiando. Entonces resulta que nosotros comenzamos a ver una parte y el resto comienza a no verse. Justo una conferencia sobre reflexión sobre el tema de reforma de la educación, entonces se sientan 2 personas a hablar de reforma de la educación y cada uno mira una parte de la situación y resulta que no se pueden poner de acuerdo porque uno habla del parachoque delantero y otro del parachoque posterior y ninguno habla del automóvil en sí. Entonces nuestro problema fundamental, a mi modo de ver, en el Perú es una crisis de personas,
pero que en donde tiene que haber una cuestión integral, y a quien le toca hacer eso es el Parlamento de la República. Por ejemplo, este año se están cumpliendo 27 años que se eliminó la formación humanista en la escuela básica en el Perú, que es la formación que se funde en el valor de la persona y el valor de los otros. Y se eliminó la historia nacional, la geografía nacional, toda América Latina, y nadie protestó. Y si nosotros hoy restauráramos esa educación, necesitaríamos 12 años para la primera promoción. Estamos sabiendo que las personas que hicieron esto sabían, corrijo, que eran 25 más 12, 37 años para volver a tener un egresado de educación humanística, ¿no? Cuando a un chico que tenía 10 años en el año, cuando el Banco Mundial hizo esto, después de otros organismos también, estamos hablando de si tenía 10 años, en el año 92, 93, estamos hablando que esa persona tiene hoy día ¿cuántos años? ¿Es funcionario público? ¿No es funcionario público? ¿Cuál es su medida? Uno le pregunta a un universitario que es una premisa y no sabe que es una premisa. Mientras que nosotros tenemos una educación basada en las destrezas cognitivas y manuales, el hemisferio norte está en analítica y relaciones interpersonales. Es decir, hoy día en una entrevista personal lo primero que le preguntan a una persona es su análisis del entorno, porque esa realidad integral es la que tiene que proceder a cambiar. Entonces, regreso al tema. Si bien el tema del financiamiento es crucial, no debe ser reducido a un tema de financiamiento, de vigilar el financiamiento para el tema anticorrupción. Porque el financiamiento público en un territorio como es el Perú, con una asimetría territorial, por decir un eufemismo, que en realidad es una injusticia terrible, el continente más desigual y el segundo más corrupto, entonces circunscribir el tema del financiamiento público al tema de la lucha anticorrupción es porque eso es lo primero que sale, pero en realidad nuestro trabajo fundamental es que quienes no tienen acceso a representar a la gente de un pueblo olvidado, tendríamos que construir un sistema que le dé esa voz a esa persona. Y como yo mencioné en la breve presentación, la mejor fórmula es el financiamiento a los pobres a través de los partidos, y como le digo, es el draconiano. Cuando hay una norma que es tan detallista como esta, se crea el peligro de que sea utilizada en cada esquina por razones políticas. Así como se mencionó, yo te pongo una banderola y tú no la declaraste, chao, fuera, ¿no? O yo te infiltro, porque el entrismo no es solamente una técnica trotskista. Hoy día el entrismo es una técnica que la utiliza todo el mundo entre las guerras entre las corporaciones, las guerras políticas, ¿no? Hoy día es totalmente, uno introduce gente a una organización para crearle problemas. ¿Y qué partido político tiene un aparato de inteligencia y contrainteligencia? Ninguno. Es más fácil entrar a un partido político y hacer tropelías que entrar a un cine, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando el detallismo, ustedes saben que los grandes juristas que han hecho los grandes códigos en el mundo, la Declaración Universal, la Convención Americana de Derechos Humanos, siempre han planteado que la norma debe ser lo más general posible y tener, por ejemplo, una norma única sobre el financiamiento de partidos, donde esté todo, ¿no? Desde la lucha ante la corrupción, desde el financiamiento a la participación de los pobres, etcétera, etcétera, de tal forma. Y esas cosas, yo justo le comentaba al ministro, no faltaré la verdad y tampoco le daré una alteración de carácter lo que yo le estaba diciendo de privado. Una decisión histórica, por ejemplo, sería pues el presidente del Congreso y el presidente de la República dan una conferencia pública y señalan que tomemos más tiempo para hacer esto, ¿no? Porque es importante no solo perseguir la corrupción, sino que en el 2021 los territorios que no participan en el Parlamento, que no pueden tener partidos, que no pueden traer a los olvidados para que se les escuche al Congreso, que no hay prácticamente participación rural en el Congreso de un país que es
que es 75% de las provincias rurales, como hemos visto en el mapa, que eso cambie. O sea, esta no es una elección cualquiera, es la elección del bicentenario. Entonces merece, ¿no es cierto?, gestos memorables, gestos históricos, gestos que queden cincelados en las paredes de las instituciones, ¿no? Yo te trato de, tú sabes, por defecto, por la profesión, pero ya por la naturaleza del mundo que va cambiando, en otros países todo el mundo habla del futuro, nadie habla del presente. Una norma se da es para el futuro, suena el despertador es para el futuro. Al final el presente es del ancho de una hoja, ¿no es cierto?, donde todo lo que uno hace, todo es para el futuro. Y lo más interesante es que puede que en ese futuro uno ya no sea protagonista, pero que es el futuro de otros. Cuando en una sociedad se elimina el humanismo en la educación, el futuro de los otros no le importa al que finalmente toma la decisión. Por eso es que nosotros estamos aquí sentados y vamos a celebrar el bicentenario, porque hubo gente en el Perú que a escondidas se tenía que reunir, porque si no lo mataban, lo tomaban preso durante la guerra de la independencia, e hizo eso porque pensaron en el futuro, en el futuro en que nosotros estamos. Entonces, yo disfruto de este debate parlamentario. Ustedes saben que mi familia que tiene no solamente una larga genética moqueguana, sino una larga genética política. Mi abuelo salió perseguido de Italia por ser garibaldista, ¿no? Entonces yo disfruto escuchando este debate y solamente me pide una interrupción, que no sé si, como no soy congresista, si la puedo dar o no, o sea que la señora presidenta dispondrá. Congresista Salgado. Gracias, presidenta. Es que me parece muy importante lo que acaba de manifestar el doctor Solari, con su experiencia no solamente de parlamentario, sino de un político que ha estado en campaña, y sobre todo por su característica siempre del análisis con un sentido humanista. Y eso es lo que nosotros hemos dicho en un principio. No estamos legislando para nosotros, estamos legislando para el futuro también, y la gran responsabilidad de lo que sea en este Congreso, para que mañana más tarde no fracase. Es por eso que pedimos tiempo, y lo que usted acaba de decir, muy suavecito, creo que es muy importante. Qué buen gesto sería si los dos presidentes salieran a decir que esto se tiene que debatir con más tiempo para hacer las cosas bien, no apresuradamente. Yo creo que esa frase tendría que ser puesta en relieve, y creo que el ministro Vicente Ceballos la podrá transmitir, porque es muy importante en estos momentos de decisiones, señora presidenta. Gracias, nada más. Para concluir, señora presidenta, y yo tengo la suerte de representar al Perú a través de una institución en el Consejo Directivo Mundial de la Asociación de Escuelas e Institutos de Administración Pública, que se creó en el año 36 por la Unión Europea. El año pasado fue el Congreso Mundial acá y hubieron algunos que por primera vez cruzaban el Atlántico. Para que hagan una idea de nosotros estamos acá en nuestro mundo y ahí hay personas que nosotros como que somos pues el sitio donde mandar las inversiones y punto, ¿no? Y en esta asociación ya está el debate eficiencia versus eficacia, porque a veces uno tiene un congreso de 5 días y se da cuenta que el 95% fue sobre la eficacia y 5% sobre la eficiencia y 5% sobre la eficacia. Entonces, por esa razón es que una de las cosas que yo he aprendido de estos sabios de la gestión pública europea es cuando vamos a hacer algo, una norma, una política pública, midamos cuánto le va a cambiar esto a la vida a las personas. O sea, una norma como esta, ¿le va a cambiar la vida a los corruptos o le va a cambiar la vida a la gente? Yo quiero que le cambie a los dos, ¿no? Y no estoy hablando, y no es esta la gran corrupción. Ustedes pregúntenle al Contralor, hay entidades públicas en que ya cada institución, por pequeñita que sea, hay una banda que festina la compra del jabón, la compra del papel higiénico, esas cosas.
Y yo desde acá utilizo esta tribuna, señora Presidenta, para mandarle al Contralor. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Economía de este honorable Congreso, se puso en la ley de compras del Estado que el funcionario que permitía que sucediese una situación de desabastecimiento inminente tenía automáticamente proceso administrativo. Se le abría proceso. Eso ha desaparecido, nadie sabe cómo. Hoy día hay que demostrar primero que fue una decisión dolosa para iniciar el proceso administrativo. O sea, ¿cómo le va a abrir el proceso administrativo? ¿Cómo va a investigar si no le abre el proceso administrativo? O sea, está tan finamente redactado en la ley de compras del Estado que habría de corregir, que eso abre la puerta. ¿Y cómo aprendí eso? Pues yo cuando llegué al Ministerio de Salud, y con esto termino, lo juro, presidente, no me den un micro tan seguido, me encontré sentado sobre una licitación donde había unas empresas hijuelas, las hijuelas reclamaban y frenaban la licitación hasta que decía, y hay que comprar de urgencia porque se acaba la gasa en el ministerio. Bueno, hay que comprar de urgencia, ¿no? Entonces se compraba de urgencia a dedo, obviamente ganaba siempre uno y le compraban a otro. Entonces yo di la orden de que en esa licitación en la que ya me agarraron puestos sobre la montura, no se le compraba que ganaba todos los años. Y salí del ministerio, por supuesto. Entonces cuando me tocó estar acá, dije, vamos a arreglar esto, eliminemos la compra de urgencia y que haya solo desabastecimiento inminente. Oye, si hay un sismo y desabastecimiento inminente, se compra de urgencia, pero no podemos estar comprando de urgencia por desabastecimiento. Y ese es uno de los mecanismos más graves, ¿no? Sí, pues, eso es lo más grave. Entonces, regresando al tema y terminando finalmente, estas pequeñas anécdotas que yo comparto con ustedes, señora Presidenta, es simplemente porque al final de ver todos estos detalles uno comienza a sumergirse y a buscar el porqué de las cosas, ¿no? Y el porqué de las cosas está en que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, las cosas no terminan siendo hechas como deben ser hechas. Y ahí está el ejemplo, 2 leyes dadas en este Parlamento para hacer una revolución productiva rural y hacer una descentralización productiva. Las 2 no fueron reglamentadas. El presupuesto, o sea, la presunción es que afectaban las 2 todo el sistema de usureros rurales que tiene el Perú para el tema del crédito rural. Entonces, yo vuelvo a decir, señora Presidenta, este es un tema muy sensible, pero que tiene que ser visto en la dimensión. El financiamiento público no es un mecanismo de gestión partidaria. El financiamiento público tiene que ser, como se hizo con el seguro. ¿Por qué se creó el Seguro Integral de Salud? Porque un pobre no puede dejar de comer para comprar una pastilla. Entonces se muere por ser pobre. En este caso, un pobre no puede dejar de comer o comprar un pan o un lápiz para financiar su comité partidario. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Entonces, tenemos un sistema de partidos básicamente urbano que trabaja en 50 provincias y las otras 146 están prácticamente fuera de las decisiones, fuera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sería indispensable en algún momento si esta comisión pudiera trabajar una ley de financiamiento a los partidos en donde esté incluido todo, sin excepción de ninguna clase, la representación, las campañas, los partidos, etcétera, etcétera. Y termino solamente haciéndole un señalamiento que le va a interesar a la corriente. El argumento para hacer elecciones primarias abiertas ha sido que los delegados hacen tropelías a la hora de la elección. Eso es como que se baja la llanta y uno va y compra una batería. Es muy simple, la solución es muy simple. Se pone en la ley los delegados al Congreso Nacional, que es quien elige finalmente, son los secretarios departamentales, provinciales y los zonales de Lima, y se acabó. O sea, los auténticos dirigentes son los que van a ir a votar. Eso significa que un Congreso Nacional de un partido tiene que tener 25 circunscripciones departamentales más el Callao, 196 los congresistas del partido y el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cuánto suma? 250, 270. Y por supuesto, si lo hace la OMPE,
Nadie va a sacar del sombrero delegados que lo que son vienen del departamento porque le cuidan el territorio al secretario general que está en Lima, y el secretario general va a cuidar el territorio a ese dirigente a través de quedarse donde está siempre como dirigente. Simplemente se pone en la norma. Los delegados son los secretarios departamentales, provinciales y zonales de Lima, y se acaba el problema. Entonces se bajó la llanta y uno va y compra una nueva, pero uno no va y crea un problema comprándose una batería que no va a hacer andar el auto. Presidenta, muchas gracias por su invitación y nada más. Gracias, doctor Solari. Ministro, habían preguntas que estaban pendientes por responder. Algunos temas de carácter general. Primero, agradecer al doctor Solari la sobriedad y sobre todo paciencia de estar estas casi 4 largas horas atendiendo gentilmente, bueno, dice deleite, en buena hora todavía, mejor todavía. Sí. A ver, 2 preguntas. En principio, ¿a quién le cambia la vida este tipo de reformas? Para ser reiterativos en el concepto, creo que nos cambia una visión de país. El doctor Solari nos ha dicho, y muy enfáticamente, qué país esperamos el 2021 con el Bicentenario. Y justamente no perdamos el norte de que tras estas propuestas hay mejor democracia, mejor institucionalidad y mejor representatividad. O sea, eso cambia país. Hay un tema que recurrente en su participación inicial, y lo ha cerrado también, su latente preocupación por la descentralización del país. Y miren, cuán cierto es, ¿no? Hemos pasado a un centralismo limeño y también un centralismo provinciano, ¿eh? O sea, nadie podrá negar que, por ejemplo, en el sur, Arequipa es centralismo. Y en ese sur también Arequipa ciudad es centralista respecto a otras provincias de estos distritos. Y gradualmente vamos postergando indesmayablemente. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo revertir ese proceso? Y esto pasa por retomar, creo que el Parlamento tiene la perfecta oportunidad de retomar una agenda propia de lo que es un auténtico proceso de descentralización. Nos quedamos detenidos, si no me recuerdo, en el 2005, 2006, 2007, y no avanzamos casi nada. Y si digo casi nada, estoy todavía exagerando. Entonces hay una larga agenda todavía que apuntalar, reforzar e insistir, y el Parlamento tiene un rol muy importante que seguir. Lo segundo, como premisa de fondo, de repente... Congresista Alcorta. Claro, es que esa reforma de descentralización fue pésimamente mal hecha. Y se le aconsejó al presidente Toledo, en ese momento yo fui testigo, estuve presente, que se hiciera un plan piloto en Huancayo, que es una zona que tiene un poco de todo. Durante 2 años meterle todo, dejarlo avanzar y ya dejarlo caminando solo con sus propios recursos. Y después de 2 años recogiendo las experiencias buenas y malas, descentralizar 3 al norte y al siguiente año 4 al sur. O sea, ir aumentando y hacerlo de esa manera. Pero se hizo a patada de un momento a otro y fue un desastre. Y lo otro fue que los gobernadores regionales y las regiones no quieren compartir pues sus regalías. La carretera Huánuco a Chiclayo es una carretera de 40 kilómetros, entonces Ancash no quería construirla Álvarez porque no era su distrito, pero Huánuco no tiene un mango para construir 40 kilómetros de carretera. Ese tipo de cosas para hacerla transversal, eso es lo que no funcionó porque se hizo recontra mal. Este es el desastre, nadie cree en eso, pues. Ministro. Y para continuar, y cerrando también. Y quizás para buscarle coherencia a mi respuesta en lo dicho por el señor Solari, de repente empezar a trabajar un tema de incentivos. O sea, ya el Estado está desembolsando recursos, sea directo o indirecto, al financiamiento público, ¿correcto? Pero ¿cómo no generar incentivos para aquellos sectores que no tengan representación, o sea nula su atención, obviamente tenga una prioridad? Podría ser una respuesta. Temas muy puntuales, señora presidenta, ¿no? Usted me preguntaba en el momento, ¿cuáles son las instancias posteriores a cuando resuelva la OMPE? Estamos hablando de sistema electoral, y ahí consideramos que debe ser el Jurado Nacional como instancia última y definitiva de carácter administrativo. Lo segundo, queda latente la duda, las elecciones primarias no tienen financiamiento. Sí, efectivamente, o sea, y lo hemos dicho, acá hay una especie de desigualdad que hay que corregirlo, y esta comisión está en la perfecta disyuntiva de poder corregirlo. Yo quiero retomar la expresión vertida por la congresista Luz Salgado, indicando de que ha habido un aporte bastante importante del Congreso, no podemos negarlo, bastante importante, pero no agotado. Y es más, y con lo que aprobamos en esta comisión, en el Pleno, tampoco se agota. O sea, la agenda continúa, ¿correcto? O sea, por eso, hablamos de una gran reforma. Y una reforma integral. Ahora lo que estamos atendiendo es prioridades para que puedan reforzar
una institucionalidad de cara al 2021, pero es parte de un proceso. Y yo recojo su palabra final en su participación anterior, ¿no? O sea, tenemos dos escenarios. Un escenario de atención en la cual estamos ya comprometidos y un escenario paralelo complementario. Ninguno de otros se antepone. O sea, son dos prioridades de atención desde la materia electoral que tenemos que abordarla. El congresista Gino Costa, conjuntamente con el congresista Iberico, observaba, y creo que con mucha objetividad, de que era un poco arbitrario de que se impongan por el tema de multas, cancelaciones o suspensiones, ¿no? Inclusive hacían uso de una premisa constitucional. Bueno, hay distintas fórmulas que podrían perfectamente corregirse. El caso, por ejemplo, de tributos, ¿no? El pago fraccionado, o si haces un pago a cuenta, por ejemplo, te descuentan el 80% de la deuda capital o intereses. O sea, son metodologías, pero que no necesariamente pasan por la ley, sino que esto tiene que ser regulado en directivas o normas complementarias o reglamentarias. Pero lo cierto es que tiene que cumplirse. O sea, el concepto que les traje inicialmente de que nadie paga las multas y un poco se pasa por alta la credibilidad del sistema financiero, es cierto, porque no las paga. O sea, es una verdad evidente. ¿Y es bueno? Claro que no es bueno, es malo, hay que corregirlo. Porque lo que debe emerger del sistema electoral es certeza y seguridad jurídica y garantías y tratamiento igualitario para todos, lo que no se da cuando hay esta especie de incumplimientos, ¿no? Ahora, en el tema de la congresista Takayama, decía, a la fecha no se rinden cuentas en las campañas, lo corregimos, antes sí, lo corregimos, ahora no se rinde cuentas. La propuesta es que se rindan cuentas en la campaña, y lo dijimos y lo reiteramos, ¿no? Los graves síntomas de corrupción se evidencian desde las campañas mismas. Y por eso se hace necesario un mecanismo de control o fiscalización a través de un escrutinio eficaz de los sistemas electorales desde las campañas mismas para determinar cuáles son las fuentes de los recursos y que permitan no solamente transparentar, sino que lleguen sin ningún nivel de objeción las personas que puedan estar participando. Y la última pregunta de la congresista Andrade, ¿no?, era sobre información falsa. ¿En qué supuestos? Cualquier supuesto que permita este objetivo, con el cual abarca incluso en los estados financieros, si fueran falsos, también estarían comprometidos dentro de este supuesto. Presidenta, es todo cuanto tengo que dar a conocer ahora. Gracias, señor ministro. Creo que hemos escuchado y hemos podido escucharnos también entre nosotros con respecto a lo que debemos trabajar a fin de dictaminar. De hecho, señores congresistas, les pido su atención, por favor, congresistas, porque no quisiera que luego tengamos mayores objeciones. El debate, señores congresistas, los hemos centrado básicamente en la creación de los tipos penales. Y la propuesta del Poder Ejecutivo contiene muchísimo más que las sanciones penales, contiene bastante sobre infracciones de carácter administrativo. Y eso definitivamente va a requerir un debate mucho más largo que el que podemos abordar en una sola sesión. Solamente lo dejo para que quede constancia de sobre qué parte del dictamen hemos trabajado el día de hoy. De hecho, agradecemos la enorme contribución que ha hecho el señor excongresista y expresidente también del Consejo de Ministros, Luis Solari de la Fuente, con respecto a los criterios que debemos tener en cuenta al momento de legislar, los criterios de territorialidad, por ejemplo, importantísimos. No los hemos abordado porque todavía estamos con una visión restrictiva de para qué estamos haciendo en concreto esta modificación o esta reforma, y es básicamente en el sentido de enfrentar la corrupción. Y esto tendría que abordar un enfoque mucho más amplio que el restrictivo a enfrentar la corrupción, cuando sabemos que esto no necesariamente va a contribuir para el fin por el cual está siendo planteado. Señores congresistas, terminada la sesión, les voy a pedir que nos quedemos para una reunión interna a fin de establecer un cronograma que podamos consensuar para esta semana. No va a ser muy larga, va a ser muy breve. Y de momento le damos las gracias a nuestros invitados, los invitamos a retirarse cuando lo consideren pertinente. Señores congresistas, siendo las 13 horas se levanta la sesión. Por favor, no se retiren, repito, para poder tener una reunión de coordinación con respecto a nuestro cronograma para esta tarde. Esta va a ser una reunión reservada. 12:58 se levanta la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución, que contó con la presencia del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y del ex presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari. Han hablado sobre este proyecto, sobre el financiamiento de los partidos
políticos. Como lo ha dicho la congresista Rosa Barta, por la tarde van a sostener una reunión de trabajo, pero de forma reservada. Tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos.